Buenas noches, señores. Nuevamente retomando el diplomado en Derecho Administrativo y Municipal, vamos hoy día a hablar sobre las contrataciones del Estado. Mi nombre es Enrique Guerrero, soy abogado en ejercicio y profesor universitario. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante complejo, es más, es objeto incluso hasta de diplomados y cursos de especialización, por lo que es bastante difícil que se pueda desarrollar en una sesión de 2 horas. Sin embargo, trataré de hablar las partes sustanciales medulares que regulan las contrataciones del Estado y que están previstas precisamente en la Ley 3225, que es la nueva Ley de Contratación del Estado, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF, que ya se encuentra vigente. Entonces, vamos a tratar los principios, como también quiénes pueden contratar con el Estado, cómo se regulan las contrataciones y las modalidades de contrataciones, para que tengamos una idea de cómo son estos procedimientos. Sin embargo, repito, es un tema bastante complejo, bastante complicado, porque incluso es, repito, objeto de cursos de especialización, diplomados, y es bastante pues la temática que se va a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de las contrataciones y los principios que rigen las contrataciones del Estado, partiendo de la premisa que los principios tienen por finalidad ser directrices que nos van a guiar, nos van a orientar, y por lo tanto tienen una función integradora como también una función interpretativa, y en la medida que llenan vacíos que está previsto, que puede surgir de una normativa o la aplicación de una normativa. Entonces, los principios nos van a orientar cómo debemos regular, cómo debemos actuar en un determinado procedimiento de contrataciones del Estado, y a su vez también nos va a permitir integrar algunos principios que quizás no estén previstos en esta normativa, pero que sí están previstos en una normativa general como la Ley de Procedimiento Administrativo, y que se puede incorporar en la medida pues que exista compatibilidad, exista supletoriedad y compatibilidad, por lo tanto, a fin de que pueda perfeccionarse el procedimiento de contratación del Estado. Veamos el primer principio: libertad de concurrencia. Según este principio, las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. No olvidemos que los procedimientos, este procedimiento de contratación del Estado es un procedimiento que se rige en las entidades públicas, y como tal también tiene que aplicarse a otros principios que están previstos en las normas administrativas, como es la sencillez, como es también el principio de informalismo, que tiene pues por finalidad no dotar al procedimiento de formalidades muy complejas que puedan limitar o puedan dilatar los procedimientos administrativos. Los procedimientos deben ser sencillos, lo más precisos posible. Por lo tanto, este principio de libertad de concurrencia lo que busca es que haya la mayor participación de proveedores en los procesos de contratación, y en la medida que hay mayor cantidad de proveedores, pues habrá una mayor competencia que dará pues una posibilidad de dar mejores contrataciones al Estado a través de los diversos proveedores, ¿no? Entonces, esta normativa pues tiene por finalidad prohibir también la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. O sea, lo que se busca es que haya más bien una mayor cantidad de proveedores a nivel del Estado. Igualdad de trato es otro principio que también está regulado en la Ley de Contratación del Estado, y esto también está orientado en un principio que es igualdad ante la ley, que es un principio, un derecho fundamental que está previsto en la Constitución Política, de manera que todos tienen que ser tratados en igualdad de condiciones. Esta igualdad de trato, que se remite al precepto constitucional, señala que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, y en consecuencia un trato discriminatorio manifiesto o encubierto. O sea, lo que se busca a través de este principio es que tengan las mismas oportunidades para formular sus ofertas. O sea, y esto, repetimos, se encuentra muy relacionado al principio de igualdad ante la ley, que es un principio, es una garantía, es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución Política del Estado, y asimismo busca pues que se dé un trato discriminatorio manifiesto o encubierto.
La discriminación ya sabemos que es la situación por la cual se disminuyen derechos a aquella persona frente a la generalidad de postores. En este caso también la discriminación será pues una afectación al debido procedimiento, y esto puede conllevar a la nulidad de procedimiento en cuanto está afectando principios que regulan el proceso de contratación del Estado. Este principio exige que no se trate de manera diferente situaciones que son similares, y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que este trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. O sea, bajo este principio, siguiendo el aforismo jurídico por el cual bajo el principio de igualdad, lo que no es igual no se puede tratar en igualdad de condiciones. En tal sentido, no se puede dar un trato diferente a situaciones que son similares, y además esto tiene que estar pues debidamente razonado en la medida que se exige una justificación objetiva y razonable. Por lo tanto, tiene que haber una equidad, un equilibrio entre la finalidad que se busca y los mecanismos que se está obteniendo a través de esta finalidad, siguiendo el principio de razonabilidad que también está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. Transparencia es otro principio que regula las contrataciones del Estado. Bajo este principio, las entidades proporcionan información clara, coherente, con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Es decir, la transparencia está muy vinculada a lo que es el principio de predictibilidad. Es decir, los proveedores tienen que conocer del proceso de contratación del Estado, y para tal efecto necesita que las entidades, a través de sus servidores y funcionarios públicos, le proporcionen información clara y coherente de todo el proceso de contratación. Es decir, qué es lo que se está contratando, el requerimiento, las bases, los requisitos para poder postular, las características de los bienes que van a ser objeto de contratación o los servicios, los requisitos que se va a exigir para la prestación de servicios o contratación de bienes o compras, en fin. Entonces, todo esto tiene que dotarse al proveedor de una manera clara y coherente, de manera tal que, en virtud a la predictibilidad, el proveedor o los proveedores tengan una noción clara, precisa de todo el proceso de contratación, entendiéndose pues el proceso desde los requerimientos de la unidad usuaria, la entidad usuaria, hasta cómo se va a llevar a cabo y cuáles son las consecuencias de este proceso de contratación, de manera tal que sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia. Es decir, en la medida que todos tengan noción, una idea clara y precisa del proceso, entonces se va a garantizar la libertad de concurrencia, y cuanto más haya proveedores, pues habrá una mejor competencia a fin de que el Estado pueda contratar al servicio o la compra o adquisición de bienes de mayor calidad y a un precio que le sea razonable al Estado. Y se desarrolla además bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Es decir, igualdad de trato, que sabemos está bajo el principio de igualdad de oportunidades ante la ley; objetividad, que tiene que ser ajeno a cualquier aspecto subjetivo, personal o de discriminación; y además imparcialidad, es decir, que todos reciban un mismo trato en función o buscando que no haya pues una discriminación de proveedores. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, esto es, aquellas situaciones en las cuales haya posibilidades para que determinados proveedores postulen con un puntaje adicional, lo que se denomina, por ejemplo, lo que es la discriminación positiva, en la medida que el ordenamiento jurídico ya establece determinados puntajes adicionales para determinados proveedores, por ejemplo, las micro y pequeñas empresas que tienen pues un trato, digamos, preferencial en lo que es contrataciones del Estado. Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. La publicidad no solamente busca que el proceso sea objeto de publicidad y difusión a la colectividad, sino que la publicidad también va a ser un instrumento de lucha contra la corrupción, en la medida que el proceso es público y se difunde, entonces va a haber la mayor cantidad de proveedores que concursen, de manera tal pues que no haya procesos de contratación que se encuentren direccionados, evitar esta situación. Entonces la publicidad tiene un papel muy importante en la medida que a través de los medios de difusión
los proveedores, los diversos proveedores podrán postular y en base a la transparencia podrán estos acceder a una información clara, coherente, precisa del proceso de contratación, de manera tal que haya una libre concurrencia y competencia efectiva entre diversos proveedores. Esta publicidad, por lo tanto, permitirá que el proceso de contratación se encuentre ajeno a cualquier posibilidad de ser direccionado o de favoritismos que son ajenos a la finalidad del proceso de contratación del Estado. Y claro, esta situación de materializarse, de darse, podría conllevar a la nulidad de un proceso en la medida pues que riñe con garantías propias del proceso de contratación. Competencia. Nuestro principio que tiene por finalidad establecer que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Debemos tener en cuenta que, como quiera que es un proceso de contratación que está regulado por una norma de derecho público, en consecuencia, lo que se busca es satisfacer el interés público, pero a través de condiciones de competencia y que a su vez el servicio y el costo sea lo más ventajoso para el Estado y que esto a su vez satisfaga el interés público. O sea, lo que se busca es un servicio de calidad, pero también un bajo costo, pero principalmente que se pueda a través de este servicio satisfacer el interés público, que es el objeto primordial de la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que vayan a restringir o afectar la competencia. Entonces, la competencia lo que busca es que exista la mayor cantidad de proveedores y que a su vez se presenten las propuestas que sean más ventajosas y que éstas tengan por objeto satisfacer el interés público. No olvidemos que el Estado tiene que brindar servicios públicos, satisfacer el interés general, las necesidades generales y por lo tanto el proceso de contratación pues lo que busca es satisfacer el interés público a través de las contrataciones y adquisición de bienes o contratación de servicios que están regulados en esta normativa. Eficacia y eficiencia. Es otro principio que regula la ley de contrataciones del Estado. Y bajo este principio, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. O sea, lo que busca este proceso de contratación es satisfacer el cumplimiento de la finalidad, las metas y objetivos de la entidad. No olvidemos que las entidades son creadas por una finalidad, un objeto previamente establecido. Entonces, lo que se busca en la contratación es cumplir con el fin para el cual ha sido creada la entidad. Y a su vez, a través de esta situación, lograr las metas que se traza en el plan anual de contrataciones y también los objetivos de la entidad. Y para tal efecto se tiene que dar prioridad a estas finalidades, a estos objetivos, sobre la realización de formalidades no esenciales, es decir, aquello que no sea sustancial, que no sea elemental para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, y además se garantice la efectiva oportuna satisfacción de interés público, bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. O sea, lo que se busca es que haya el mejor uso de los recursos públicos, de manera tal que se pueda satisfacer el interés público y que esto esté bajo también estándares de calidad que permitan pues el mejor uso de los recursos del Estado. Vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para la cual son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. O sea, lo que busca este principio es que los bienes, servicios u obras también reúnan condiciones de calidad y modernidad tecnológicas, en la medida que no olvidemos que hoy en día pues todo servicio está a la par de la tecnología. Cuando compramos un determinado bien, vemos que, sobre todo electrónico, vemos que estos bienes ya pueden ser descontinuados de aquí a un tiempo determinado, a un semestre ya los bienes pueden ser determinados, sobre todo, por ejemplo, lo que es servicio de cómputo, o a veces una computadora puede recaer
en desuso por el tiempo. Entonces, lo que se busca es que los bienes, servicios y las obras que se vayan a dar estén también al estándar de calidad, pero también que estén a la par de la calidad y modernidad tecnológica que sea necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública por lo cual ha sido requerido. O sea, si vamos a brindar un servicio público, esto tiene que garantizarse que pueda mantenerse o pueda estar a la par y que además esto tenga una vigencia en el tiempo. Por lo tanto, los bienes que se va a adquirir tienen que estar pues acordes a la tecnología, no solamente del momento de contratación, sino que esto también puede tener un tiempo de duración, una vigencia tecnológica, como su nombre lo indica claramente. Entonces, esto busca que la vigencia esté por un determinado tiempo y también previsible tiempo de duración, con posibilidad que se pueda adecuar, integrar o repotenciar. Sostenibilidad ambiental y social, otro principio que regula la ley de contratación del Estado. Esto va a la par de lo que es el respeto al ecosistema, al medio ambiente. ¿Qué es lo que se busca? Que también las contrataciones del Estado no sean ajenas a las políticas socioambientales que el Estado adopta como política. Entonces, las contrataciones tienen pues que respetar también el marco no solamente social, sino también medioambiental, en la medida que esto permite el desarrollo humano. No olvidemos que la Constitución Política establece en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituye el fin supremo de la sociedad y el Estado. En tal sentido, forma parte de la dignidad del ser humano vivir en un medio ambiente que le sea óptimo, propicio, no solamente para su desarrollo personal, sino también de él, de su familia y de también la comunidad en la cual se encuentra incorporado. Por lo tanto, las contrataciones que se vaya a hacer por parte del Estado tienen que ir a la par también del respeto al medio ambiente, por cuanto sabemos bien que el medio ambiente hoy en día viene sufriendo los embates de contrataciones, de usos o de mal uso o malas prácticas empresariales, y por lo tanto ya es un compromiso del Estado respetar el medio ambiente. Y es importante que en la ley de contrataciones se haya previsto justamente la sostenibilidad ambiental y social como una forma de compromiso del Estado al respeto al medio ambiente, y también el compromiso del Estado y de los proveedores al respeto al medio ambiente. De manera tal que en los contratos respectivos, estos, tanto proveedores como Estado y comunidad, se comprometan al respeto al medio ambiente. Entonces, por efecto de este principio, sostenibilidad ambiental y social, en el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. O sea, los criterios que se van a adoptar para contratar, los requisitos y las bases de la contratación deben contemplar, por lo tanto, tres supuestos: la protección medioambiental, cómo proteger el medio ambiente, en qué medida los contratos deben observar las políticas que para tal efecto establece el Ministerio de Ambiente, como por ejemplo el PAMA, que es el Plan Anual de Medio Ambiente, que en contrataciones, por ejemplo, que se ve en el ámbito minero. Cómo también se va a respetar el ámbito social y el desarrollo humano. ¿Para qué? Para que esta contratación cuente con la respectiva licencia social, que es lo que se está utilizando hoy en día. O sea, que cuente la contratación con el respeto no solamente del medio ambiente, sino que también cuente con la legitimidad de la comunidad y el desarrollo de esta. Equidad, otro principio que está regulado en la ley de contrataciones, por el cual las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Estado en la gestión del interés general. O sea, las prestaciones y derechos que se regulan a través de las contrataciones deben guardar una razonabilidad, es decir, debe haber una equivalencia entre el servicio que se está brindando como también el costo por el cual ha sido objeto de contratación. Entonces, tiene que haber equidad entre prestaciones y derechos de las partes. En la medida que hay un contrato que vincula al Estado con los proveedores, entonces tiene que haber una equivalencia entre la prestación que se va a brindar y los derechos de las partes, de manera tal que la finalidad pública que es objeto de contratación por parte del Estado esté a la par y sea considerado en este contrato. Por lo tanto,
la finalidad pública, el interés general que se busca satisfacer a través del contrato del Estado suscrito por la respectiva entidad pública, tiene pues que guardar una equivalencia, una equidad, una proporcionalidad entre el servicio o el bien que se está adquiriendo y los derechos de las partes que se integran en este contrato. Ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Se encuentran comprendidos en los alcances de la presente ley bajo el término genérico de entidad, o sea, se entiende como entidad, los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. Es decir, estamos hablando acá del Poder Ejecutivo y por lo tanto comprende a los ministerios como sector y los organismos públicos que forman parte de ellos. Organismos que son desconcentrados, descentralizados, pero que se incorporan, unidades orgánicas que forman parte de los ministerios, programas y proyectos adscritos. Programas ejecutores que se incorporan al ministerio. Por lo tanto, los ministerios y todas las entidades que forman parte del ministerio se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley de Contratación del Estado y también por el reglamento de aprobado por el Decreto Supremo 350-2015 EF. Segundo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos. O sea, vemos que el Poder Ejecutivo, segundo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. Sabemos bien que por equilibrio de poderes, el Estado cuenta con 3 poderes, lo que es la separación de poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero también el Estado cuenta con organismos constitucionalmente autónomos. ¿Quiénes son? Estos son organismos que están previstos en la Constitución Política, que no forman parte de los poderes del Estado, sea Ejecutivo, Judicial o Legislativo, pero que están previstos en la Constitución Política en la medida que estos organismos coadyuvan al mejor servicio que brindan los poderes del Estado. Entonces, pero como quiera que forma parte del Estado peruano, entonces los poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo, judicial y además los organismos constitucionalmente autónomos que gozan de autonomía, por lo tanto, autonomía económica, administrativa y funcional, estos también se encuentran comprendidos dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos los gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos, es decir, todo aquello que forme parte del gobierno regional como programas o proyectos, programas ejecutores o proyectos que han sido creados por los gobiernos regionales, estos también se encuentran incorporados a la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto los bienes y servicios que vayan a contratar o adquirir respectivamente tienen que estar regulados pues por esta Ley de Contrataciones del Estado. Los gobiernos locales y sus programas y proyectos adscritos también forman parte o se incorporan o están dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado. Gobiernos locales se refiere a los gobiernos municipales, ya sea provinciales o distritales, y los programas de los cuales forman parte o unidades orgánicas que se encuentran adscritos a este. También, por lo tanto, se encuentran comprendidos en el marco de la Ley de Contrataciones y, por tal razón, los bienes que vaya a comprar, adquirir, como los servicios que vaya a contratar, tienen que estar dentro de este marco normativo. Las universidades públicas también están dentro de este marco. Diga, señor. Una consulta, ¿entidad del Estado es igual que empresa del Estado? No. Bueno, o sea, para efectos de, digamos, de política, de gestión pública, se entiende como parte del Estado. Pero empresa tiene una finalidad distinta. ¿Por qué razón? Porque la empresa lo que busca, como toda, es generar un lucro, riqueza el Estado. Tiene un tratamiento especial, pero se entiende como entidades del Estado. Todo forma parte del Estado. Todo forma parte del Estado. Las universidades públicas también están comprendidos en el marco de la Ley de Contrataciones. La Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social también se encuentran dentro del marco normativo de la Ley de Contrataciones. Las empresas del Estado pertenecientes a los 3 niveles de gobierno, o sea, el hecho de que las empresas tengan un régimen distinto
son empresas, pero se entiende como entidad, o sea, dentro del término genérico como entidad se encuentran comprendidos, aunque la finalidad de la empresa del Estado con relación a las entidades que hemos señalado no es la misma, porque la empresa tiene una finalidad lucrativa, generar riqueza, tiene otro tratamiento. Sin embargo, para efecto de la ley de contratación del Estado se considera como entidades, no obstante que la finalidad es distinta. Porque hay unos parámetros de la ley de contrataciones que dicen ciertas condiciones cuando se hace intercambio con, por ejemplo, se traslada bienes de una entidad a una empresa del Estado. Bueno, tiene un tratamiento especial porque es otro régimen. Claro, porque es otro régimen, están regulados de una manera distinta, o sea, tienen un tratamiento distinto. Pero para efectos de adquisiciones de bienes o de servicios, están sujetos a la ley de contratación y los procedimientos de contratación estatal. Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privados. Estamos hablando acá de cualquier situación que se haya creado total o parcialmente con recursos del Estado, sea derecho público o derecho privado. Lo trascendental es que en la medida que se está dando uso al tesoro público, se encontrarán, por lo tanto, sujeto al marco de la ley de contrataciones del Estado. Siguiendo el ámbito de aplicación, para efectos de esta ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las entidades señaladas en el numeral anterior. Es decir, las Fuerzas Armadas como Policía Nacional y los órganos desconcentrados que forman parte de estos, entonces tienen el mismo tratamiento que cualquier entidad que ha sido señalada en el numeral anterior. Entonces se incorporan como entidades y sus contrataciones tienen que estar reguladas dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado. Y esta ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como otras organizaciones que para proveerse de bienes y servicios u obras asumen el pago con fondos del Estado. O sea, cualquier entidad que para cumplir su finalidad y proveerse de bienes o servicios u obras, pero que usen dinero del Estado, en consecuencia tienen que estar sujetos al marco de la ley de contrataciones del Estado. Esta es una forma de cautelar el uso público, el uso del tesoro público. Pero también hay supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Tenemos los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto a aquel que se regula en la ley 28563 o norma que lo sustituya. O sea, aquellos contratos financieros y bancarios que son regulados por la ley de sistema financiero no se encuentra comprendido en la ley de contrataciones del Estado, solamente cuando proviene de un servicio financiero. Las contrataciones que realicen los órganos del servicio exterior de la República exclusivamente para su funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional. Aquí estamos hablando ya del principio de extraterritorialidad, por cuanto los servicios consulares o cancillerías o diplomáticos o embajadas, en la medida que están fuera del territorio nacional, tienen que regularse a la ley de contrataciones del país en el cual se encuentren desarrollando sus funciones. Por lo tanto, las contrataciones que realicen en los órganos del servicio exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, siempre que estén fuera del territorio nacional, no se encontrará comprendido en el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Siguiendo este marco de exclusión, tenemos también las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de la transmisión de mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional. O sea, aquellos eventos diplomáticos de trascendencia internacional como transmisión de mando, lo que hemos visto recientemente, cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional y sus eventos conexos que cuenten con la participación de jefe de Estado, jefe de gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyen disposiciones en materia de contratación pública de los cuales el Perú sea parte. O sea, como quiera que se trata de eventos
de carácter internacional y que obviamente son bastante complejos, entonces se encuentra excluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. No será aplicable, por lo tanto, y las contrataciones que se hagan para atender estos servicios de transmisión de mando o de eventos internacionales no se regulará bajo la Ley de Contrataciones del Estado. La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en esta norma, es decir, cuando el notario actúa como para dar fe principalmente en los concursos que se lleva a cabo para las contrataciones del Estado. En este caso, esta contratación de notarios no está regulada por la Ley de Contrataciones del Estado porque sería pues bastante dilatorio, complejo, y por el tiempo va a ser muy difícil que un notario se someta a este tipo de contrataciones, por lo que es conveniente, por cuestión de celeridad y economía procesal, que los notarios o la contratación de notarios no esté regulada por este marco normativo. Por lo tanto, la contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones que estén previstas en esta norma, es decir, dar fe pública de los concursos públicos que se lleva a cabo, no estará previsto en el marco contractual, en el marco normativo, de la Ley 30.225 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF. Tenemos los servicios que son brindados por conciliadores, árbitros, centro de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de controversias previstos en la ley y reglamento para la etapa de ejecución contractual. ¿Sí? En la medida que lo que se busca es dar término a un conflicto de intereses, para lo cual se está recurriendo a conciliadores, árbitros o centro de conciliación, instituciones arbitrales o miembros de adjudicación o junta de resolución de disputas, o algo que tenga por función similar. Entonces estas contrataciones de servicios no se encuentran dentro del marco normativo de la Ley de Contrataciones, por cuanto no podríamos en la práctica someter a los conciliadores o árbitros a un proceso de contratación bajo este marco normativo. En la medida que los árbitros fijan sus honorarios, establecen sus honorarios, como también lo establece un centro de conciliación, entonces no va a ser posible en la práctica que esto pueda someterse al proceso de contratación bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones. Por lo tanto, este tipo de contratación, en la medida que los árbitros, en la medida que los conciliadores o los centros de conciliación o instituciones arbitrales, ellos fijan sus honorarios, entonces no se van a someter a un proceso de concurso público. Por lo tanto, dado la naturaleza de este servicio, se encuentra fuera del marco normativo de la Ley de Contrataciones. Tenemos también las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo o donaciones ligadas a dichas operaciones. Entonces, en la medida que estas contrataciones tienen una relación con las exigencias y procedimientos de una entidad internacional, estados o entidades cooperantes, entonces también se encuentra fuera del marco normativo, por cuanto se somete precisamente a las exigencias y procedimientos que regula la organización internacional o los estados que no forman parte del Estado peruano. Entonces, como quiera que se trate de situaciones que son de carácter internacional, por lo tanto, no está sujeta, pues, está sujeto a los requerimientos, exigencias y procedimientos de los cuales forma parte o se integra una determinada entidad internacional. Por lo tanto, no será conveniente que esté sujeto al marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Repetimos, porque está sujeto, pues, a exigencias y procedimientos de los cuales forma parte una entidad internacional. Diga, señor. ¿Dices entre estados también? Claro, entre estados. Entre estados. ¿En el caso de las patrulleras? Bueno. Que no se aplicó la Ley de Contrataciones por esta exclusión. Bueno, fueron tratos de Estado, estaría comprendido en este tipo de... Estaría comprendido. La Ley de Contrataciones. Claro, estaría dentro de ese marco porque fueron tratativas de Estado a Estado, de gobierno
aunque según los analistas son las prácticas donde, como quiera que no hay un control de parte de las entidades gubernamentales, entonces se presta, pues, o se puede prestar a prácticas irregulares. O sea, por su naturaleza es beneficiosa, pero también se puede prestar a prácticas irregularidades. Es posible. Sin que eso significa que estamos acusando a la contratación de patrulleros como algo irregular. Todavía está en un proceso. Está en un proceso que dependerá de... Con esto de acá, con este acápite, lo han hecho, ¿no? O sea, para hacer esa contratación. Para que se agilice más que todo, porque no olvidemos que los procesos de contratación son procesos que tienen un tiempo de duración, demoran, los proveedores requieren información, se someten al proceso, otorga la buena pro, se puede impugnar la buena pro, puede ir al Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, para evitar estas dilaciones, se opta para que haya una contratación mucho más dinámica. O sea, la finalidad es ello, ¿no? Pero respetando garantías, principios que están en la ley de contrataciones. Lo que se busca es acortar plazos, pero en la medida que también haya transparencia y que sea beneficiosa para el Estado. No olvidemos que entre los principios justamente están aquellos que regulan y establecen que las contrataciones tienen que también buscar las finalidades de las entidades públicas, el objeto, y que se satisfaga un interés general. Entonces, si bien es cierto, estas contrataciones están sujetos a los requerimientos, exigencias y procedimientos de otros estados, tiene que tomarse en cuenta también la finalidad de un proceso de contratación, como principio. Pero en la práctica se puede prestar a una situación irregular, se puede prestar. Otros supuestos excluidos en el ámbito de aplicación, tenemos los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes y directorios que desempeñan funciones a tiempo completo en las entidades o empresas del Estado. Lo que pasa es que cuando hablamos ya de presidentes y directorios que desempeñan funciones a tiempo completo en entidades del Estado, estos son designados. Estas personas no concursan, no hay un concurso público de méritos en este caso. Por lo tanto, en la medida que estos son designados por el Ejecutivo, por lo general, entonces no se le puede someter a un proceso de contratación bajo un concurso público, y en tal sentido sería pues inaplicable en la práctica, por su naturaleza, la ley de contratación del Estado. Claro, porque son personas de confianza. Tienen un grado de confianza y, como tal, en la medida que son designados, se ejercen un cargo de confianza, no han concursado, no pueden concursar, obviamente, porque si concursan, que estaríamos ante una plaza permanente y por lo tanto habría estabilidad en el empleo. Entonces, como quiera que son directores y son cargos de confianza, por lo tanto no podría estar sujeto a una contratación que sea por concurso público. Pero sería como consultores, pero acá estamos hablando de directorios, presidente de directorios, que es otro supuesto. Consultores, claro, sí tiene que haber un concurso público porque es un servicio, pero presidente de directorio no, porque estamos hablando ya de una función que se desempeñan a tiempo completo, pero que son designados. En la medida que son designados, está sujeto pues al carácter discrecional del titular de la entidad o del sector, que son los que designan. Gozan de la confianza y por lo tanto ellos designan. Pero como ellos están designados, obviamente que no hay concurso público. No podría haber concurso público. Por esa razón no está sujeto al marco de la ley de contrataciones del Estado. La compra de bienes que realicen las entidades mediante remate público, las que se realizan de conformidad con la normativa de la materia. O sea, el remate tiene otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, tenemos el caso de la SUNAT, cuando hace remates, y en estos casos no está previsto pues que los remates o los bienes que se compran a través de remates públicos estén regulados por la ley de contrataciones del Estado. Perdón. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación: en todo proceso de contratación pública hasta 12 meses, o sea, ¿quiénes están aquí ya? Cuando hemos visto los supuestos anterior se refería a situaciones de hecho materiales que dan lugar a que se encuentren, o los procedimientos o naturaleza del concurso, de la contratación de servicio, da lugar a que no se encuentren dentro del marco normativo de las contrataciones del Estado. Los
anteriores son situaciones de hecho. Situaciones de hecho. En cambio acá, supuestos excluidos, estamos hablando ya de personas. Estos supuestos se refiere a personas que no se encuentran dentro del marco normativo de contrataciones, que personas que no pueden contratar con el Estado, que no deben contratar con el Estado. En todo proceso de contratación pública, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, el presidente y los vicepresidentes de la República, congresistas de la República, ministros y viceministros de Estado, vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos. O sea, hasta 12 meses después de haber cesado, estas personas no pueden contratar con el Estado. Se encuentran impedidas. ¿Por qué razón? Porque podrían ejercer una influencia y por lo tanto podría generar un trato discriminatorio en la medida que al tener todavía una cercanía a su fecha de cese, entonces podría dar lugar a que haya un favoritismo. En este caso, la ley establece que hasta 12 meses, después de haber cesado el cargo, estas personas se encuentran impedidas. Reiteramos, el presidente de la República, los vicepresidentes de la República, congresistas de la República, ministros y viceministros de Estado, vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos. O sea, por ejemplo, SBS, BCR, Contraloría, no pueden contratar con el Estado sino hasta después de 12 meses de haber dejado el cargo, de haber cesado en el cargo. Esta es una garantía de transparencia y también que impide pues un trato discriminatorio y fomenta la libre competencia en el ámbito de las contrataciones del Estado. También, en el ámbito regional, hasta 12 meses de haber cesado el cargo, los presidentes, vicepresidentes y consejeros de los gobiernos regionales también se encuentran impedidos de contratar con el Estado. Ahora, ¿qué ocurre si contratan? Obviamente que esta contratación será nula. No habrá ninguna posibilidad de subsanar y por lo tanto tendrá que declarar la nulidad del proceso de contratación con las consecuentes responsabilidades si hubiera lugar, civil, penal o administrativa. En el ámbito de su jurisdicción, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, los jueces de la Corte Superior de Justicia, alcaldes y regidores. Entonces, en estos casos, tanto de ejecutivo, en el ámbito regional y local, tenemos que estas personas se encuentran impedidas de contratar con el Estado, sino hasta después de 12 meses de haber dejado el cargo. En la entidad a la que pertenecen los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos según la ley especial de la materia. También se encuentran impedidos, excluidos del ámbito de aplicación de esta norma. Y en lo que corresponde al proceso de contratación, las personas naturales y jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas o valor referencial. Es decir, aquellos que han intervenido en el proceso, en lo que es las bases, elaboración de bases, los requerimientos, estas personas no pueden participar también del proceso de contratación por cuanto estarían siendo favorecidas, pues tendrían una ventaja respecto a los demás proveedores. Entonces, estas personas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial o valor estimado según corresponda de elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en una de autorización de pagos de los contratos derivados de dichos procesos, salvo en el caso de contratos de supervisión, salvo. Que sería una situación distinta porque una cosa es elaborar la base y otra cosa es supervisar. En este caso sí podrían participar, pero en lo que es para brindar el servicio, no podrían. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O sea, no solamente el impedimento está para las personas que se encuentran impedidas, sino también para el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En estos casos, estas personas por cultura son las personas que tienen mayor cercanía a la función y por lo tanto sería conveniente pues que no participen. Por tal razón la ley los excluye de la contratación dentro del plazo que establece los acápites precedentes, es decir, hasta 12 meses de haber cesado el cargo, los cónyuges, convivientes o parientes
en consanguinidad hasta el 4º grado o afinidad hasta un 2º grado, no pueden participar pues de un proceso de contratación del Estado. Ahora, no hay ninguna restricción para las empresas que, por ejemplo, en el caso de esta empresa del congresista Gabó, por ejemplo, ¿Ya? que fue elegido congresista y inmediatamente renunció a la empresa, lo pasó a un tercero y esta empresa comenzó a hacer contrataciones con el Estado. Uh-huh. ¿No? En todo caso, no hay ninguna exclusión para la empresa que ha sido, o sea, que su ex dueño ha sido nombrado congresista y en todo caso impedido, ¿no? Entonces esa empresa automáticamente puede contratar con otro dueño, ¿no? ¿Entiendes? A ver, no entendí muy bien la figura. O sea, esta empresa del congresista Gabó, Uh-huh. y bien Gabó es elegido congresista, él deja la empresa y lo traslada a otra persona. Claro. ¿No? Entonces, y esta empresa comienza a hacer contrataciones con el Estado. Uh-huh. Para Sí. esta empresa debería haber algún tipo de exclusión así igual de 12 meses de no contratar con el Estado porque hay un nexo. Claro, hay un nexo. Hubo un nexo, ¿no? Hubo un nexo. Hubo un Claro, nexo. pero no hay ninguna exclusión, solo hay exclusión para el congresista, ¿no? Para el congresista nomás. Claro. Lamentablemente no lo prevé. Debería preverse. Claro. Debería preverse. En el ámbito, perdón, acá está regulado, disculpe. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en el editoriales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. O sea, el señor congresista sí se encuentra impedido, y en esto acá está justamente el supuesto, porque esta persona jurídica en la cual ha participado con un monto superior al 5%. Ahora, él se apartó, es cierto, pero ese apartamiento tenía que ser después de 12 meses de apartado, el señor, en este caso el congresista Gabó, después de 12 meses la empresa podía participar, después de 12 meses. Bajo este ámbito normativo tendría que esperar 12 meses la empresa para que pueda participar. ¿Y dónde ponen esa? Sí, en el literal G. Claro. En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en el literal precedente, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. Esta es la nueva ley que salió. Claro, esta es la nueva ley. Esta es la nueva ley. Estamos hablando de la nueva ley. Ha habido cambios sustanciales con la nueva ley. Y justamente regulan estos supuestos, que antes no estaba regulado. Lamentablemente se hizo. Aunque eso también tiene que ver con el aspecto ético de cada persona, ¿no? Se aprovecha a veces del cargo y se aprovecha del cargo. O sea, esto es muy... Ya esto entra aspectos de carácter moral, de ético, de cada funcionario público y bueno, desgraciadamente pues se dio. Pero con esta nueva normativa tenemos que las personas que o las empresas en las cuales han participado estas personas por un patrimonio del mayor al 5% de capital o patrimonio social, dentro de 12 meses anteriores a la convocatoria, tienen que haber estado separados. Si no, entonces estaría comprendido y por lo tanto estaría impedida a la empresa participar. Acá tendría que esperar hasta 12 meses. Sí, 12 meses. O sea, hay una situación que ya limita. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fin de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. O sea, también tiene que haber sido separados o haber sido cesados hasta 12 meses antes de la convocatoria para que puedan estos o la empresa pueda participar. Caso contrario, obviamente no podrá participar. O sea, la nueva normativa ya establece supuestos más interesantes que lamentablemente la normativa anterior no lo preveía. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes,
la persona jurídica cuyo integrante de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Un ratito, por favor, señor. Disculpe, tenía un mensaje de mi domicilio en mi casa. O sea, también los apoderados legales se encuentran impedidos, las personas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean de las personas señaladas en los literales precedentes, también se encuentran impedidos. Esta prohibición es idéntica y se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes legales a personas señaladas en los literales precedentes. O sea, también si están vinculados como apoderados, también se encuentran impedidos. Y tenemos que las personas naturales o jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento. O sea, no solamente estamos hablando de aquellas personas que forman como apoderados, sino también aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas por parte del órgano administrativo, es decir, han tenido que previamente haber sido sometidos a un procedimiento sancionador y haberse agotado el procedimiento administrativo con la sanción de inhabilitación temporal o permanente, y lo cual esto impide pues que puedan participar en un proceso de selección y contratar con el Estado. Esto también es una garantía por cuanto si han sido ya sancionadas, no es conveniente para el Estado que continúen brindando servicios como proveedores o de bienes también. También se encuentran excluidos de esta normativa las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales que formen parte o hayan formado parte en los últimos 12 meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado. O sea, basta que hayan sido personas que formen parte y que hayan sido sancionados, ya sean han formado parte como socio, accionista, y han formado parte en los últimos 12 meses de impuesta la sanción, se encuentran también impedidas de poder participar en el proceso de contratación. O que habiendo actuado como persona natural, hayan sido sancionadas por la misma infracción conforme a los criterios señalados en esta ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al 5% del capital o patrimonio social o por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. O sea, basta que hayan participado en una entidad, una persona natural o jurídica que haya sido objeto de sanción, también pues se encuentra impedida de poder contratar con el Estado. Supuestos excluidos en el ámbito de aplicación tenemos las personas inscritas en el registro de deudores de reparaciones civiles, REDERESI, sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan en acciones en bolsa. O sea, aquellas que están registrados también en el registro de deudores de reparaciones civiles tampoco pueden participar. Esto es muy importante porque aquellos que eran deudores en reparaciones civiles, sobre todo en el ámbito delictivo, civil también, reparaciones por daños y perjuicios, estas personas podían contratar con el Estado. Entonces, es una forma también de que las personas asuman sus obligaciones y en la medida que se encuentren dentro de este registro de deudores y reparaciones civiles, el Estado no los va a contratar para proveer servicios o bienes
y esto pues constituye una medida para que aquellas personas que estén en esta calidad de deudores de reparación civil cumplan sus obligaciones y una vez que se retiren o sean separados de este registro, ya tengan pues la legitimidad y idoneidad para prestar un servicio al Estado y puedan concursar. Los que están en Infocor sí pueden. Ah, no, sí, claro. Los deudores alimentarios. Deudores alimentarios, bueno, estaba en estudio, pero todavía no se ha incorporado, si mal no recuerdo. Pero Infocor, bueno. Otros que estén establecidos por ley o reglamento de la presente norma también se encuentran excluidos. Procedimiento de selección. Estamos hablando acá de los métodos de contratación. Una entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y tratados o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre contrataciones públicas. O sea, vemos pues que la normativa establece diversos procedimientos de contratación. Ha innovado bastantes procedimientos de contratación esta normativa. Se busca que sea más abreviado, más preciso los concursos públicos. La licitación pública y concurso público. Este proceso de contratación se utiliza para la contratación de bienes y obras. O sea, todo lo que sea bienes y obras, compra de bienes o realización de obras, va a realizarse por licitación pública y concurso público. El concurso público para la contratación de servicios, en ambos casos se aplica a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público. Y el reglamento establece las modalidades de licitación pública y también la modalidad de concurso público. Entonces, la licitación pública pues se usa para la contratación de bienes y obras y el concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, como dice la ley, se aplica las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, esté dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. La ley del sector presupuesto, que se aprueba cada año, establece los márgenes para las contrataciones del Estado. Y los otros públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz en los lugares donde no haya notario público. ¿Para qué? Para que justamente estos den fe de la realización del acto público y garanticen pues la idoneidad del proceso de contratación. Su actuación se desarrolla conforme al reglamento. Y conforme hemos visto, pues su contratación también se encuentra fuera del marco de contratación de la Ley de Contratación del Estado. Adjudicación simplificada. Se utiliza este método de contratación para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto Público del Sector Público. O sea, esos procedimientos son de menores cuantías que busca pues darle un marco menor en lo que es rigurosidad de procedimientos para fin de contratar un servicio público. Pero claro, este monto está sujeto a lo que establece la Ley de Contrataciones a la Ley de Presupuesto Público que se aprueba anualmente. Selección de consultores individuales. Se utiliza esta contratación para la contratación de servicios de consultoría en los cuales no se necesita equipo de personal ni apoyo profesional adicional.
y en tanto que la experiencia y la calificación de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial según corresponda se encuentra dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Aquí estamos hablando de un servicio de contratación de consultoría en los cuales no se requiere equipo de personal ni apoyo profesional adicional, sino que más bien está en función a la experiencia y calificación de la persona natural que va a brindar el servicio. O sea, esta selección de consultor individual no busca contratación de equipos, no busca contratación de apoyo profesional, digamos, múltiple, sino que está en función a la experiencia y la calificación que brinda la persona natural. Es decir, lo que se va a tomar en cuenta es la experiencia, y justamente eso se va a establecer en las bases, la experiencia y la calificación de la persona natural que va a brindar un servicio de consultoría individual. O sea, lo que determina es la experiencia como también la especialidad del profesional que va a brindar este servicio de consultoría. Por lo tanto, este tipo de contrataciones tiene un carácter de personalísimos en la medida pues que solamente se va a contratar en función a las calificaciones de la persona que brinda el servicio. Comparación de precios. La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios con disponibilidad inmediata, distinto a lo de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señala el reglamento. O sea, acá lo que se busca es comparar precios que están dentro del mercado. Se hace un estudio de precio de mercado para tal efecto, y como tal se va a tomar pues se va a utilizar para la contratación de bienes y servicios, pero que esto también requiere de una disponibilidad inmediata. O sea, el objeto es contratación de bienes y servicios, pero que a su vez sea de inmediatez. Se requiere con urgencia y por lo tanto esto tiene que ser lo más rápido posible. Y por lo tanto son distintos a los de consultoría, que no requieren y que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, y siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señala el reglamento. Aquí ya pues la entidad a cargo de las contrataciones buscará y hará los estudios de mercado respectivos a fin de que los bienes que se va a comprar, se va a adquirir, sean de fácil obtención en el mercado y que también estén en un estándar de calidad que brinda el mercado. Para tal efecto, obviamente, se va a tener que hacer un estudio de precio de mercado y de calidad de mercado que está a cargo de las unidades respectivas. El valor estimado de dicha contratación debe ser inferior a la 10ª parte del límite mínimo establecido en la ley de presupuesto del sector público para la licitación pública y del concurso público correspondiente. Subasta inversa electrónica. Esta subasta electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. Este listado es aprobado por el Estado, se encuentra dentro del órgano superior de contratación del Estado, el OCE, el cual establece justamente el listado de bienes y servicios comunes por los cuales puede ser contratado. Como quiera que se trata de subasta inversa electrónica, uno ingresa al portal de la entidad y a través del portal de la entidad puede verificar qué subasta se está llevando a cabo y en tal sentido a través del sistema da su código y puede acceder y puede comprar o adquirir un bien del Estado. Entonces el proveedor a través del envía electrónica puede participar de una contratación de bienes y servicios y para tal efecto debe contar con su ficha técnica y esto se lleva a cabo a través del portal institucional. Contrataciones directas. Excepcionalmente las entidades pueden contratar directamente en un determinado proveedor en los siguientes supuestos. Acá se trata de contrataciones que se hacen directamente.
La entidad contrata directamente con un determinado proveedor, pero a fin de evitar situaciones irregulares, la ley establece diversos supuestos. Primero, cuando se contrate con otra entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que regula justamente el marco contractual. Entonces, si se contrata con otra entidad, siempre que en razón de costo de oportunidad sea más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad que es objeto de requerimiento por parte de la otra entidad requirente. Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan un grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. Claro que estas situaciones, lamentablemente, por la experiencia en el sector público, nos hace advertir que estas situaciones son las más peticionadas por algunas personas, por cuanto cuando existe una emergencia, entonces pueden contratar directamente, no hay un proceso de selección, no hay un concurso público y por lo tanto contratan. Claro que la ley y el reglamento establece un tiempo de 15 días, si mal no recuerdo, para que se pueda regularizar este tipo de contratación. O sea, no significa de que ya se contrata directamente y se pueda dar lugar o se pueda prestar esta situación una malversación de fondos o un delito como peculado o colusión. Entonces, lo que se busca es que ante una situación de emergencia imprevista, una situación de caso fortuito o fuerza mayor, en la cual está de por medio una situación de catástrofe nacional o la defensa o seguridad nacional, entonces se puede contratar directamente con un proveedor. Pero esto está sujeto a un proceso de regularización a fin de que el titular de la entidad y sus respectivos funcionarios puedan dar justificación al gasto que se efectuó directamente. Esta situación, por ejemplo, si mal no recuerdo, ocurrió en Pisco, cuando ocurrió el terremoto y hubo entidades que contrataron bienes y servicios, principalmente bienes, pero que no estaban dentro de su plan anual de contrataciones y tampoco estaba dentro de su presupuesto, o sea, dentro de su finalidad como entidad, y contrataron y no se pudo justificar, entonces tuvieron que ser procesados penalmente. Dentro de la contratación directa tenemos ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones. Aquí estamos hablando de una situación en la cual exista pues un desabastecimiento debidamente comprobado. O sea, no solamente estamos ante una situación de desabastecimiento, sino que también la ley exige que esté debidamente acreditada, demostrada o comprobada y que esta situación afecte o impida cumplir a la entidad sus actividades u operaciones. O sea, requisito es que hay un desabastecimiento que esté acreditado y que éste afecte o impida cumplir a la entidad las actividades u operaciones para las cuales ha sido creada. Este desabastecimiento obviamente tiene que estar también justificado, no solamente demostrado, sino también tiene que estar justificado y que esto pues impida la continuidad de los servicios que brinda la entidad. Cuando la Fuerza Armada, la Policía Nacional de Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto militar o por razones de orden interno que deban mantenerse en reserva conforme a la ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. Estamos acá hablando ya de situaciones en las cuales está de por medio el Sistema de Inteligencia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia, para no hacer alusión a un sistema anterior, el Sistema Nacional de Inteligencia, que tenga pues un carácter secreto, militar o por razón de orden interno, deba mantenerse en reserva conforme a la ley. Claro que estas situaciones lamentablemente pues da lugar a corrupción, porque en la medida de que no cuentan o se lleva a cabo de manera secreta, y muchas veces no cuentan con opinión favorable de la Contraloría, entonces esto se puede dar lugar a se puede prestar a corrupción. Entonces,
Si bien es cierto, tienen carácter de secreto, esto debe contar con la opinión favorable de la Contraloría a fin de que tenga luz verde y se pueda efectuar la contratación. Si no cuenta con la opinión favorable de la Contraloría, por lo tanto, esa compra o adquisición de bienes y servicios, por más secreta que sea, puede tener el vicio de irregular y puede dar lugar a responsabilidades. Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. En estos casos, cuando tenemos que ver lo que son los estudios de mercado, y a través de los estudios de mercado que realiza la unidad correspondiente, la unidad especializada en la adquisición de los bienes y servicios, esto determina que un determinado proveedor o determinado posea un derecho exclusivo. Esto obviamente no significa que vamos a dejar de lado o vamos a sortear o saltar o dejar procedimiento de contratación. Estas situaciones que prevé la ley se da, pero hay que cumplir los procedimientos de contratación, es decir, tiene que haber los requerimientos, tiene que haber las bases, tiene que llevarse a cabo, la licitación pública correspondiente, a fin de que los proveedores puedan participar. En la medida que no haya participación, en la medida que la unidad correspondiente a través de los estudios de mercado verifique que el bien o servicio solamente se puede obtener de un determinado proveedor, en ese caso se hace el informe correspondiente y por resolución del titular de la entidad se establece que solamente existe un proveedor del bien o del servicio y por lo tanto se dispone de este método de contratación. Por lo tanto, cuando existe bienes o servicios que solamente se puede obtener de un determinado proveedor, necesariamente tiene que cumplirse todos los procedimientos del proceso de concurso público. Tiene que cumplirse todas las etapas y una vez que se termine a través de las etapas correspondientes que no hay proveedor y que solamente existe un proveedor nada más el que brinda este servicio público, este servicio objeto de requerimiento, en ese caso se hacen los informes respectivos y por resolución del titular se establecerá pues que será un proceso de contratación directa en la medida que, reitero, solamente puede obtenerse de un determinado proveedor o cuando existe un determinado proveedor que posea derechos exclusivos respecto del bien o servicio que sea objeto de contratación. Por lo tanto, no significa que, repito, vamos a dejar de lado las etapas del proceso de contratación. Cumplimos las etapas del proceso de contratación y una vez que se advierta que no existen proveedores, sino uno solo, en ese caso se hacen los informes respectivos y se autorizará la adquisición de bienes y servicios a un determinado proveedor. ¿Me dejo entender? Tenemos también para los servicios personalísimos prestados por personas naturales que cuenten con la debida sustentación. Aquí estamos hablando de servicios personalísimos brindados por personas naturales que cuenten con la debida sustentación, pero en la práctica muchos servicios que se creen personalísimos, en la realidad es poco probable que se pueda dar, porque muchos servicios se pueden brindar por determinadas personas, salvo determinadas exclusividades, por ejemplo en materia artística, una determinada obra de arte, un pintor, un escultor, o quizá obras de carácter cultural, ¿no? ¿Qué se refiere con servicio personalísimo? ¿Que sea un oficio? Servicio personalísimo, para empezar, se refiere a aquellas actividades que solamente pueden ser brindadas por una persona. Personalísimo es decir, que el servicio sea brindado por una persona una persona natural, obviamente, una persona natural. Entonces estamos hablando de un servicio que lo puede cubrir una determinada persona. A eso se refiere un servicio personalísimo. Pero ¿cómo se diferencia con la selección de consultores individuales? No, es que el consultor individual, primero, es un servicio de consultoría, una opinión. No estamos, en cambio acá estamos hablando de un servicio exclusivo, de una sola persona. Una consultoría lo puede brindar diversas personas
varias personas. En cambio, en el ámbito de estos servicios que son servicios personalísimos, se brinda por una determinada persona. Tiene que estar justificado por qué esta persona es única y exclusiva. Quizá en materia artística, quizá en materia de cultural, esté justificado. Entonces, en el otro caso podría ser cualquier consultor. Cualquier consultor. Que sepa el tema, que esté especializado en el tema. O sea, cualquiera, porque así es. Con consultoría individual se refiere a que no vamos a contratar un grupo de personas o equipo de personas, sino se refiere a una persona y se toma en cuenta su experiencia y especialidad. Especialidad. En este, contratar, por ejemplo, a CIS. claro, quiero que me hagan una pintura y el único que brinda ese tipo de servicio es, digamos, CISLO. O quiero contratar para un evento cultural, digamos, de música clásica, y quiero contratar a un tenor de una alta calidad, y solamente reúna esos requisitos un tenor específico. Quizá en estos casos, ¿no? Pero que cuenten con la debida sustentación. O sea, no cualquier tipo de servicio estamos hablando acá. No cualquier tipo de servicio. No es un servicio especializado, personalísimo, más que todo, se refiere a que solamente puede ser brindado por una sola persona. La sustentación sería sustentar que solo esa persona lo puede hacer. Así es, así es, así es. Obviamente que son situaciones muy excepcionales, pues, muy excepcionales, que no puede ser cubierto por cualquier persona. En el ámbito profesional, diríamos que no sería muy aplicable porque, digamos, un servicio médico, un servicio de ingeniería, un servicio de arquitectura, un servicio de abogacía, puede ser cubierto por diversos profesionales. Salvo situaciones pero muy excepcionales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un tratamiento médico que sea brindado por un profesional médico especializado, pero eso es algo relativo, porque para mí puede ser el mejor del mundo determinada persona, para otra persona puede ser el mejor del mundo otra persona. O sea, es algo relativo, sería ya sujeto a un aspecto subjetivo. Entonces, tendría que ser, pues, destacarse las cualidades de una determinada persona y que esas cualidades no puedan ser brindadas por otra persona, sea exclusivo. Por eso que se llama personalísimo, o sea, una determinada persona es la única que te puede brindar ese servicio, pero eso es poco probable, pues, y son situaciones muy excepcionales, ¿no? Quizá en el ámbito artístico podría ser, ¿no? El ámbito artístico, contratar a la persona que canta una canción de un determinado género y sea, pues, el autor, el cantautor, ¿no? Con el cual se hizo conocido. Pero aún así, este servicio, digamos, por ejemplo, en cuestiones culturales puede ser brindado por otros. Salvo, por ejemplo, tipo CISLO, como hablamos, ¿no? Quiero un cuadro de esta naturaleza y el único que me brinda es, digamos, el señor Fernando de CISLO, podría ser. Pero repetimos, estos servicios personalísimos brindados por personas naturales deben contar con una debida sustentación, o sea, no cualquiera puede brindar este servicio y a su vez también tiene que estar debidamente justificado. Y por lo tanto, como se trata de situaciones personalísimas, no cualquiera te puede brindar este servicio, no cualquiera. Pero reitero, ¿no? Estos más se puede ver en aspectos culturales, en eventos culturales, porque en situaciones profesionales, por la competencia, es muy posible que una labor profesional pueda ser realizada por otra, ¿no? Es muy posible. Salvo labores muy especializadas, por ejemplo, cuestiones médicas, cuestiones biológicas, sanitarias, salvo, ¿no? Pero repetimos, la ley exige una debida sustentación, o sea, tiene que justificarse, tiene que darse los parámetros de por qué este servicio especialísimo es personalísimo y por qué esta persona es la única que debe brindar. Pero repetimos, es una situación muy excepcional. Para los servicios de publicidad que presta el Estado, los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Es otro tipo de contratación
directa, que tiene que ver pues con la publicidad que prestan al Estado, repetimos, los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Aquí estamos hablando pues de un método de contratación directa que le permite al Estado cubrir servicios y que para tal efecto requiere pues de una comunicación y difusión pública, ¿no? Que puede ser a través de la televisión, vía radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Claro que también esto tiene que tomarse en cuenta ahora ya los métodos modernos, conforme a un principio de modernidad que habla la ley de contrataciones, y no solamente de la comunicación a nivel de televisión, radial, sino también a través de la vía electrónica, ¿no? Tengo entendido que uno puede tener su propio canal a través del YouTube. O sea, no es un sistema exclusivo, entonces hay que también tener en cuenta estos servicios de publicidad, ¿no? Incluso creo que un candidato, el señor de la ola morada, ¿se acordará? ¿Cómo se llamaba este señor? Guzmán, creo, Julio Guzmán. Julio Guzmán, por ejemplo, él tenía su medio de publicidad a través de internet y se hizo conocido a través de internet, que es un medio prácticamente gratuito, no se gastó en publicidad. Por ejemplo, esos sistemas son contemplados en la ley cuando habla de servicio de publicidad, no solamente televisivo, radial o escrita, sino cualquier otro medio de comunicación. En este extremo, otro medio de comunicación, podríamos estar contemplando también aquellos medios de comunicación, digamos electrónica, como es el caso pues, que se usa a través de internet. En este caso debe ser, por ejemplo, cuando los ministerios lanzan un comunicado en un periódico, ¿no? Claro. Todo en la primera página. Claro, así es, los comunicados. Generalmente se usa el medio oficial, que es el diario oficial peruano, pero también se usa otro medio de difusión. En este caso, por ejemplo, si queremos que llegue pues, a un segmento determinado, se requerirá pues, una contratación con un medio de comunicación de ese segmento. Por ejemplo, no es lo mismo comprar el periódico El Comercio que otros medios de menor costo, pero que no está dirigido al segmento que va a dirigir el comercio. Entonces, dependerá del tipo de contratación que se busque y a quién se está orientado para que también se haga ese tipo de contratación. Pero ya son criterios que se van a utilizar al momento de efectuar la contratación directa por parte del Estado. Pero que se usa, repetimos, para que prestan el Estado servicios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Para los servicios de consultoría, distintos a la consultoría de obra, que son la continuación y autorización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la entidad, siempre que éste haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores. También es otro mecanismo de contratación directa. Tenemos para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación y desarrollo de carácter científico o tecnológico cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones. Aquí estamos hablando ya de contrataciones en las cuales exista pues una pertenencia exclusiva a la entidad que va a brindar servicio. Entonces hablamos de bienes y servicios con fines de investigación, experimentos o desarrollo de carácter científico o tecnológico cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la entidad para la utilización en el ejercicio de las funciones. O sea, que sea exclusividad de la entidad y como tal se busca una finalidad, un servicio de investigación, pero que el resultado pertenece exclusivamente a la entidad. Entonces se va a contratar pues a científicos para que le brinden un servicio al Estado. También repetimos, es un método de contratación directa que permite satisfacer estas necesidades de la entidad y cumplir su finalidad pública. Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes, también es un método de contratación directa cuando se va a arrendar bienes inmuebles y también adquirir o comprar bienes inmuebles existentes. Para los servicios especializados de asesoría legal, para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, a los que se refiere el Decreto Supremo 018-2002, PCM, el Decreto Supremo 022-2008, defensa, y otras normas sobre defensa de funcionarios o normas que los sustituyan. En este caso,
hablamos pues de contratación de asesoría legal que no está pues regulado, o está regulado, perdón, para un método de contratación directa, en la medida que lo que se busca es un servicio especializado de asesoría, pero también de defensa de funcionarios. Aquí estamos hablando de funcionarios públicos que en el ejercicio de su función son denunciados y que obviamente su defensa tiene que ser ejercida por la entidad, en la medida que se trata de actos de servicio, de función, por lo tanto, tiene que esto correr a cargo de la entidad. No significa que el funcionario público se aproveche, sino que como son actos o defensa de estas personas, pero que se derivan del ejercicio de su función, en consecuencia el Estado asume la obligación de contratar un servicio especializado de asesoría legal para la defensa de los funcionarios. Claro está que también esta situación es prevista en la Ley de Defensa Jurídica del Estado. En la ley que crea el Consejo de Defensa Jurídica del Estado también se establece la posibilidad para que el procurador pueda defender a determinados funcionarios públicos, pero eso obviamente tiene que ser pues a través de una resolución de autorización por parte del titular de la entidad que permita al procurador defender a un determinado funcionario público, pero claro está esto previa autorización, por cuanto el procurador no defiende funcionarios, sino defiende al Estado. Cuando exista la necesidad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de la prestación no ejecutada derivada de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por la causal prevista en el literal A y B del artículo 44. Aquí estamos hablando de la urgencia que tiene el Estado de continuar una ejecución de una prestación que no se cumplió, que no se ejecutó, que no se pudo cumplir por cuanto el contrato fue resuelto o fue declarado nulo. Entonces, como quiera que el contrato se declaró nulo o se resolvió y por lo tanto no se ejecutó, existe el apremio, la necesidad, la urgencia de concluir la ejecución y terminar la obra. Siempre que haya sido invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. O sea, requisito es que tengas una necesidad de continuar con la obra que no se cumplió, no se ejecutó, debido a que el contrato se resolvió o se declaró nulo, pero también que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese tenido aceptación a dicha invitación. Es decir, tienes una necesidad apremiante, cursas la invitación a los demás postores del proceso y estos no aceptan, no obtienes una aceptación. En este caso, la urgencia que tienes de concluir la obra obliga pues a que contrates directamente a estas personas. Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas por parte de entidades educativas que los brindan. Aquí estamos hablando para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión. O sea, en estos temas, como quiera que se trata de servicios educativos que tienen una finalidad, ¿cuál es? Capacitar para un proceso de admisión o selección. En consecuencia, pues, se permite la contratación de personas y que por el apremio, la rapidez, la urgencia requieren un trámite rápido, eficaz y por lo tanto se permite que haya un contrato directo con este tipo de servicios que, repetimos, busca pues satisfacer una necesidad de capacitación. Entonces, en este caso, si no los aceptan, por ejemplo, postula personal del ministerio, postula el SAM. ¿Ya? Entonces, si los aceptan, la entidad tiene que pagar. Claro. Entonces se va a coger a ese formulario. Así es. Así es. Y ya no se evitaría el proceso de selección. Claro, porque estamos hablando de un proceso de capacitación. Y aparte, un proceso de capacitación requiere personal también especializado. No es un servicio personalísimo, pero como es un proceso de capacitación por educación, entonces se requiere también contratar personal especializado que capacite en un proceso de capacitación que cuente con un procedimiento de admisión o selección. Entonces, ya ingresaron, pero requieres capacitarlos. Entonces, se contrata personal especializado para que brinde esta capacitación.
Entonces, en estos casos se hace necesario pues una contratación directa. Se evita los procesos, los concursos públicos, para considerando pues que se trata de un procedimiento que tiene una finalidad educativa. Ahora, también se puede efectuar compras de carácter corporativo mediante contrataciones directas. Esta compra corporativa se refiere a compras en grupo, en bloque, de diversas entidades. Es decir, entidades se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Necesitamos tantos bienes y por lo tanto esta compra corporativa permite que se pueda satisfacer determinados bienes por parte de diversas entidades públicas. Por lo tanto, son, como su nombre indica, son compras corporativas, y esta compra corporativa se va a efectuar a través de una contratación directa. Es decir, como quiera que se trata de bienes que son requeridos por diversas entidades, entonces se va a permitir pues una contratación directa. Y las contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, acuerdo directorio, consejo regional o del consejo municipal, según corresponda. Y esta disposición no alcanza aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. Bien, como comprenderán, señores, este es un tema bastante complejo, la contratación del Estado. Por la limitación del tiempo, solamente hemos tratado lo que son los métodos de contratación, los principios, las personas que están comprendidas, entidades que están comprendidas, como también aquellos que están excluidos, en la medida que esto es un proceso bastante complejo y que incluso son dictados a nivel de diplomados. Por la brevedad del tiempo, comprenderán que es muy difícil tratar toda la temática de contratación del Estado, por lo cual hemos querido solamente establecer los aspectos principales, sustanciales, que permite la contratación del Estado y que están regulados por la nueva ley de contratación del Estado, la ley 3225, que ahora solamente habla de ley de contratación del Estado. Antes se hablaba de ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, ahora solamente se habla de ley de contrataciones, por cuanto las adquisiciones también forman parte de las contrataciones del Estado, y a su vez ya se encuentra vigente por cuanto se dictó el reglamento a través del Decreto Supremo número 350 del año 2015-F, que ya se encuentra vigente, y por lo tanto ya este proceso de contratación es aplicable a todas las entidades públicas, conforme hemos visto en la presente sesión. Las adquisiciones, digo. Sí, antes era ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, antes, ahora es ley de contrataciones del Estado. Del Estado. ¿Y adquisiciones? Ya no. ¿Y cuál es la diferencia de adquisiciones? ¿Por qué razón? Porque adquisiciones era el término originario de la ley anterior, pero las adquisiciones también se hacen a través de contratos. Entonces era una redundancia. Claro. Por eso que la nueva legislación es ley de contratación del Estado. Nada más. Claro. Entonces, es mucho más práctico, le da más sentido al procedimiento, a la naturaleza concursal en este caso, ¿no? Y por cierto ya está vigente. En aspectos sustanciales no varía mucho, quizá varía más en los procedimientos de compra. Acá se habla de lo que usted dijo de inicio, que se habla del procedimiento, ya no del proceso. Claro, son procedimientos. Porque antes era la ley anterior era proceso de selección, ahora es procedimiento. Sí, son procedimientos, son procedimientos. O sea, se está a la par de lo que es la naturaleza del procedimiento administrativo. Sí, esa era la tendencia. Sí, la tendencia es que sea procedimientos, es la tendencia. Pero la próxima cosa es casos. ¿No? Sí, casos, pero lo que quisiera es más bien tratar un tema sobre lo que es la finalidad del proceso contencioso. Como que ya hemos terminado todo el aspecto administrativo, tratar de ingresar al aspecto contencioso, solamente lo que es principios, para que tengamos una idea de qué ocurre con la actuación administrativa. Claro, porque no olvidemos que la actuación administrativa no concluye ahí, porque ya sea un procedimiento sancionador, ya sea un procedimiento administrativo, ya sea un procedimiento disciplinario, esto se puede judicializar. Entonces sería bueno tener una idea, ¿no? O sea, preferiría que en lugar de hacer aplicaciones prácticas, tratar un tema sobre lo que es el ámbito contencioso, solamente el aspecto general, para que tengamos una idea de que lo administrativo no concluye ahí, sino que esto se puede judicializar. ¿Por qué razón? Esto nos va a permitir también de que las actuaciones que hagamos como servidores públicos lo hagamos de la manera apropiada, correcta, debidamente motivada, siguiendo las reglas y garantías del procedimiento administrativo, a fin de que
tengamos conciencia que lo que hagamos puede ser objeto de judicialización. Y esto puede dar lugar pues incluso a sanciones por parte del Poder Judicial al ámbito administrativo. No olvidemos que si el Poder Judicial declara nulo un procedimiento o declara nulo un acto administrativo, en consecuencia la nulidad puede conllevar a la apertura de responsabilidades. Entonces creo que sería conveniente tratar esos temas, porque entonces la casuística creo que se podría mejor aprovechar ese tiempo, dar un tema más sustancial. Bien, creo que eso sería todo, señores, y será hasta una próxima oportunidad.